la idea de libertad, ¿cierto? Es una idea que comenzó a instalarse profundamente en las sociedades nuestras. Entonces esa idea de libertad, esa idea de que todos nosotros somos libres, pues va a generar unos cambios profundos en las mentalidades, porque bajo esa premisa es menos evidente que tenemos un poder que nos coacciona, es menos evidente que hay un poder coactivo sobre nosotros. Entonces, bajo la premisa de que somos libres, lo que va a decir Byung-Chul Han es que cada uno se convierte en un proyecto, ¿cierto? Si yo soy libre de hacer conmigo lo que yo planeé, si yo soy libre de obtener éxito en el mundo pues actual, pues lo que tengo que hacer es invertir en mí mismo para poder alcanzar esas metas. Entonces, bajo esa idea, lo que dice Byung-Chul Han es que el individuo queda definido como un proyecto. Cada uno es un proyecto y como proyecto tiene que invertir en sí mismo para poder ser exitoso. Fíjense que esa idea podríamos condensarla en un presupuesto que circula hoy más que nunca por los distintos medios de comunicación y por las discursividades, incluso lo hemos apropiado, que es el de la necesidad de reinventarse. Entonces, desde distintos lados nos dicen, ah, no, es que como pues ya hemos tenido una crisis, ¿cierto? El mundo ya no va a ser igual, entonces cada uno tiene que reinventarse. Bueno, pues esa idea de la reinvención, esa idea de tener que reinventarse, habla de que uno es eso, uno es un proyecto y que en la medida en la que invierte en sí mismo y desarrolla más capacidades y habilidades, puede adaptarse mejor a las situaciones cambiantes del mundo. Eso último se llama en el discurso actual también, que se ha apropiado de la psicología, resiliencia. Entonces, en la medida en la que yo logro un mayor nivel de adaptabilidad y me reinvento, se supondría que tengo más posibilidades de inserción efectiva en el mundo actual. Pero, ¿qué ocurre entonces? Byung-Chul Han dice que esa misma idea de conseguir un proyecto que está dándose, pues esa misma idea se convierte en una forma de coacción y en una forma de sometimiento. Pero no es una forma de coacción y sometimiento a otro como lo hemos visto en Milgram con la obediencia o como lo hemos visto en la psicología de las masas, sino que aquí es una forma de sometimiento a uno mismo. Yo mismo me someto a mí mismo para lograr ese ideal que me he planteado. Entonces aparece algo así como una especie de coacción interna, de una exigencia interna. Y esa exigencia interna tiene unos efectos psicopatológicos mucho más profundos que una coacción externa. Porque esta coacción interna, va a decir Byung-Chul Han, es ilimitada, o sea, no tiene un límite preciso, ¿cierto? Sino que yo puedo llevarme y exigirme hasta las últimas consecuencias. Fíjense que cuando yo tengo un poder coactivo externo, como lo veíamos, por ejemplo, en el libro de Gran Hermano, pues el sujeto puede oponerse a él, puede resistirse, puede contraponerse a ese poder que lo coacciona e intentar liberarse también y distanciarse. Pero cuando ese poder que me coacciona está dentro de mí mismo, pues yo no tengo realmente forma de lograr distanciarme, de lograr resistirme a ese poder coactivo. ¿Qué va a implicar eso? Según Byung-Chul Han, que cada uno se convierte en el amo de sí mismo. Dice, cada uno es un amo que se explota a sí mismo de manera voluntaria, sin que nadie lo esté obligando. Entonces, para el autor, esta va a ser la razón, esta va a ser la causa de muchas de las enfermedades del mundo actual. ¿Qué enfermedades? Pues las que vemos por allí circulando, ¿no? La depresión, que la misma OMS hoy que es tan famosa ha dicho que es una epidemia del mundo contemporáneo. El suicidio, que la misma OMS ha dicho también que es otra de las epidemias del mundo actual. Las toxicomanías, que también tenemos alarmas ya, pues justamente porque es un comportamiento que comienza cada vez más a adquirirse a edades tempranas. Y lo que se llama el síndrome de Burnout, que es un síndrome de agotamiento, que también cada vez lo vemos más en algunos profesionales más que en otros. Personas que casi que se desploman, pues, debido al agotamiento o que entran en una enfermedad de agotamiento
llamada síndrome de Down, que les impide desenvolverse en el trabajo, o sea, que los incapacita de por vida. Entonces, todas esas enfermedades, dice Byung-Chul Han, son enfermedades que pueden atribuirse a esa idea actual de la libertad del sujeto como proyecto y de la posibilidad de reinventarse e invertir en sí mismo. ¿De dónde habría surgido eso? Pues lo importante, porque fíjense que cuando hablamos de psicología política hay un aspecto que es imprescindible y es la necesidad de trazar las coordenadas históricas. O sea, la psicología política siempre debe recurrir a esas coordenadas históricas para entender el fenómeno. Entonces el autor va a partir de algo que también circula mucho en nuestros discursos y es lo que llamamos el neoliberalismo. ¿Cierto? ¿Y qué es eso del neoliberalismo y cómo es que un asunto de la economía que algunos denuncian constantemente, ¿cierto? Los activistas políticos denuncian el neoliberalismo, cómo es que ese aspecto que es de la economía termina generando una influencia tan profunda en la psicología de las personas? Ese es un aspecto importante a mostrar. Si nosotros hiciéramos un ejercicio retrospectivo, veríamos que todos los fenómenos que hemos analizado están relacionados con ese elemento económico. Lo que pasa es que no hemos logrado situarnos ahí y profundizar en ello. Voy a permitirme decir dos cosas rápidas sobre eso para no quedar como en algo muy etéreo. Ustedes saben que estamos en algo llamado sistema capitalista, eso es algo que lo hemos sabido desde que nacimos, porque ahí nacimos justamente. Y básicamente hay que entender que el capitalismo, digamos que se instala con fuerza, sobre todo en el siglo XVIII, no que antes no hubiera, sino que venía desarrollándose, pero que se instala con fuerza como discurso en el siglo XVIII, aparece con una idea, una premisa fundamental, que es la premisa que promueve la llamada economía clásica. Y es que para poder producir riqueza es necesario que el Estado no intervenga en los asuntos de la economía. Y ese principio, que se va a convertir en el paradigma del capitalismo, se va a conocer como el dejar hacer y dejar pasar. Es unas frases en francés, laissez-faire, laissez-passer. Entonces, bajo la idea de dejar hacer y dejar pasar, lo que propone el liberalismo clásico, o sea, la economía clásica, es que el Estado no debe intervenir en los asuntos económicos porque a mayores intercambios económicos, mayor producción de riqueza. Bien, pues entonces esa premisa que es justamente una de las dificultades que tenemos hoy, porque ustedes saben que en relación con la pandemia hay una tensión fuerte, una tensión entre un poco entre algunos políticos y la economía, diríamos. O sea, eh, los sectores productivos piden que haya una apertura ya total de la economía y algunos sectores de la política territorial, algunos gobernantes, todavía no quieren hacerlo porque consideran que hay un alto riesgo de contagio. Pues bien, se supone que en el orden del liberalismo clásico, el Estado, en teoría, no debería intervenir mucho en los asuntos de la economía, ¿no? En los asuntos de la salud pública sí, pero en los asuntos de la economía no. Y cuando los asuntos de la salud pública afectan los de la economía, pues está de alguna manera violando ese principio básico que he mencionado. Eso era en la economía clásica. Pero la economía clásica del siglo XVIII se transformó un poco hacia, sobre todo en el siglo XX, y se transformó fundamentalmente porque hubo una crisis en términos económicos muy parecida a la actual. Es probable que la actual sea más profunda, que es la llamada crisis del 30. La crisis del 30 mostró que cuando el Estado no intervenía en los asuntos de la economía, eso generaba unos problemas graves cuando habían crisis económicas, porque habían poblaciones enteras que quedaban muy desprotegidas frente a esos ciclos de recesión económica. ¿Qué poblaciones? Pues evidentemente las poblaciones más pobres, pero no solo ellos, también los trabajadores, porque lo que mostró la crisis del 30 es que en la medida en la que hubo recesión, en la medida en la que las fábricas cerraron, los trabajadores perdieron su empleo, pues estos quedaron totalmente desprotegidos porque no había un sistema de protección social que garantizara sus derechos básicos. Derechos básicos a la salud, derechos básicos a la educación, derechos básicos a la alimentación. Entonces, después de la crisis del 30 aparece una idea, y es que hay que instalar un Estado que regule la vida social, pero que regule también la vida económica para evitar que vuelva a ocurrir algo como eso.
Esta idea va a durar cerca de 4 décadas, sobre todo en Europa. En Latinoamérica tiene una expresión mucho más corta, pero en todo caso se va a traducir en la creación de un sistema de seguridad social agenciado por el Estado. Básicamente, podríamos decir, redes hospitalarias, es decir, que la salud estuviera toda a cargo del Estado, una red hospitalaria pública, que la educación estuviera toda a cargo del Estado, es decir, una educación pública, que hubieran unos sistemas pensionales, que hubieran unos sistemas de seguridad familiar, hoy las llamamos cajas de compensación, en fin, todo un sistema de bienestar social para los trabajadores para garantizar un nivel de vida un poco mejor, que llamaríamos una calidad de vida mejor, y garantizando una calidad de vida mejor, mejorar su capacidad adquisitiva, o sea, que los trabajadores tuvieran una mejor remuneración para que al tiempo, con el dinero que ganaban, pudieran consumir y al consumir, pues evidentemente esto hace que haya una mayor generación, digamos, de riqueza. Esa idea va a tener, como les decía, una duración de cerca de 4 décadas. En todo caso, hacia el 80, ese llamado estado de bienestar se termina. No va más, porque aparece el neoliberalismo, que lo que hace es rescatar el principio básico que les había mencionado, es que dice que el Estado no debe intervenir. Entonces volvemos un poco a esa primera expresión del liberalismo clásico, de la economía clásica, en donde el Estado no interviene, lo que va a implicar una desprotección social del trabajador, de las familias, en fin, de las comunidades. Eso que llamamos neoliberalismo tiene que ver con lo que les acabo de decir, con volver a esa idea del liberalismo clásico, más dos elementos nuevos que no existían en la doctrina del liberalismo clásico. El primero es que el Estado debe garantizar que haya libertad de competencia del capital privado en absolutamente toda la oferta de bienes y servicios. Eso va a llevar entonces a que buena parte de los bienes y servicios a cargo del Estado sean privatizados, como la salud y la educación, por ejemplo. Y el segundo principio, que es a eso donde quería llegar, porque es lo que realmente nos interesa a nosotros, es el que tiene que ver con una idea que se había instalado a partir de la teoría marxista de la economía, porque la teoría marxista decía que a un trabajador se le pagaba de acuerdo con el tiempo de trabajo que elaboraba. Entonces, si trabajo 8 horas me pagan 8, si trabajo 10 pues me pagan 10, es decir, que el salario es proporcional al tiempo que se trabaja. Esa es la idea marxista de la remuneración laboral. El neoliberalismo introduce un principio distinto y dice a un trabajador no se le paga por el tiempo de trabajo y la fuerza de trabajo, porque si así fuera yo no le pagaría más a un ingeniero, a un médico, a un gerente. Lo que muestra esa diferencia salarial es que a un trabajador yo le pago es de acuerdo a lo que él sabe, de acuerdo a su conocimiento. Si sabe más, le pago más. Si sabe menos, pues le pago menos. Bajo ese principio que instala el neoliberalismo, entonces aparece un concepto nuevo en relación con el trabajo, y es el de que el trabajador ya no es alguien que vende su fuerza de trabajo, como lo creía la doctrina marxista, sino que el trabajador es un capital. Entonces el trabajador, cada uno como trabajador tiene un capital y ese capital lo pone en renta. Si invierte en el capital que tiene, va a ganar más, va a tener más rentabilidad. Si invierte menos en sí mismo, pues va a ganar menos. ¿Qué quiere decir eso? Si se capacita, si estudia, pues va a tener una mayor remuneración. Si es una persona que no invierte en él, que no invierte en su estudio, pues va a obtener una menor remuneración. Entonces, bajo ese principio es que aparece la idea de que cada uno es un proyecto y de que cada uno es un capital, a eso lo llamamos el capital humano, y ese capital humano tiene que invertir en sí mismo para poder obtener una mayor remuneración. Entonces, esa idea genera una coacción interna porque cuando cada sujeto es ese proyecto que tiene que invertir en sí mismo para poder obtener dinero, para poder vivir bien, para poder obtener rentabilidad, pues aquellos que no lo logran, ¿qué van a sentir? Que el fracaso solo es atribuible a sí mismos. Hace poco, en una de las tantas conversaciones que generó la gobernación de Antioquia a propósito de la pandemia, invitaron a un coach. Y ese coach decía, su premisa fundamental era que la pobreza no existía y que la pobreza
simplemente era un límite mental que se imponía a cada uno. Eso ratifica la idea que les estoy diciendo. Es decir, cuando yo parto de ese principio, digo, pues el que es pobre es porque quiere. Es pobre porque no ha invertido en sí mismo. Si invirtiera en sí mismo, podría ser exitoso. El que no es exitoso es porque sencillamente no ha sido capaz de ocuparse de desarrollar las estrategias que requiere para obtener el éxito deseado. Entonces esa idea, que es una idea muy vigente en el mundo actual, que ustedes saben que bajo esa premisa es que funcionan, por ejemplo, lo que les acabo de mencionar, el mundo de los coach, incluso también un poco la programación neurolingüística. Bajo esa idea, entonces, el individuo comienza a generar una presión de sí mismo, una para ser exitoso. Cuando fracasa, ese fracaso, como ya no es atribuible a otro, ya no es culpa de otro que me dejó en el desempleo o culpa de otro que me coaccionó, sino que es culpa mía, entonces eso va a generar una afectación mayor en términos psicopatológicos y es efectivamente lo que va a llevar a que la depresión o las depresiones aumenten, ¿no? Según la teoría pues, de Byung-Chul Han. Esa entonces es, digamos, lo que estaría en el centro de su propuesta, en el centro de su teoría. Lo interesante de su propuesta entonces es que a través de eso él se permite mostrar que las enfermedades de orden psicopatológico no pueden entender social, pero sobre todo no pueden entenderse por fuera de las coordenadas políticas y económicas en las cuales se producen, que eso es un poco lo que estábamos diciendo y que es un poco lo que nos hemos permitido demostrar con el resumen corto el lugar del que surge el neoliberalismo, su relación con la economía clásica. Entonces fíjense en ese detalle que hay ahí. ¿Qué implica eso? Que el trabajador entonces ya no es, como les decía, un empleado, alguien que vende su fuerza de trabajo, sino que el trabajador es un empresario. Entonces, como el trabajador es un empresario, ese empresario debe invertir en su empresa, ese empresario debe explotarse a sí mismo, no es que otro lo explote, es que él se explota en sí mismo en cuanto él es un capital. Fíjense que eso también tiene que ver con las teorías del emprendimiento, que están muy de moda hoy, ¿no? Hoy se supone además que tenemos, incluso desde la presidencia de la República, se promueve algo llamado la economía naranja, que tiene que ver con esa idea del emprendimiento. Entonces, bajo esa premisa también lo que se dice es, bueno, pues si usted es un empresario de usted mismo, hombre, pues haga el deber de ser creativo, de ser innovador, de tener buenas ideas y de gestionarlas. Lo que hacen falta a veces no son ideas, sino saber gestionarlas. Entonces, el emprendimiento, de alguna manera, entrega herramientas a las personas para que aprendan a gerenciar sus ideas. Fíjense entonces que bajo esa idea también hoy, en muchos casos, estamos viendo un descenso en las matrículas en la educación superior. Eso es algo interesante, porque con lo que yo acababa de decirles, pareciera que todo el mundo tenía que dedicarse a estudiar para ser exitoso, pero en realidad lo que hemos visto en términos del emprendimiento y en términos de las personas exitosas es que en realidad no todas ellas, incluso la mayoría de las personas exitosas de hoy, no han ido a la universidad o se han salido de la universidad para más bien invertir en su propia empresa. Por solo mencionar uno de los tantos casos, el señor Steve Jobs, que se inventa estas computadoras Mac y toda la tecnología derivada de allí. Sabemos que él se salió tempranamente de la universidad y que incluso dijo que si hubiese seguido en la universidad, pues nunca hubiera obtenido el éxito que obtuvo. Entonces esa idea también está llevando un poco a que no necesariamente el proyecto de la persona o de las personas se convierta en una o se traduzca en una inversión en educación superior, sino sobre todo en una inversión en sí mismo, en una autogestión. Es por eso que en muchos casos, en encuestas recientes que se han hecho sobre intención de ingresar a la educación superior, algunos jóvenes dicen que no están interesados en hacer carreras profesionales porque son muy largas y se demoran mucho tiempo en encontrar un trabajo que les permita recuperar esa inversión. Entonces, bajo esa idea, han decidido más bien generar ciertos emprendimientos. Fíjense que eso tiene mucho que ver entonces con todos estos aspectos del orden económico que circulan y que se convierten
en representaciones sociales, en formas específicas de ver el mundo y de ver la realidad, es decir, cambia la mentalidad de los sujetos. Pero eso tiene unos efectos adicionales. Uno de esos, dice Byung-Chul Han, es que esto produce un aislamiento de los sujetos, porque como cada sujeto está pensando es en su propia empresa, que es él mismo, en sus propias ideas y en gestionarlas, en realidad se ocupa poco de la interacción con los otros, de encontrarse con los demás para construir proyectos políticos a través de acciones comunes. Entonces eso deteriora un poco la emergencia de eh, colectivos, la emergencia de grupos que tienen una finalidad política común y luchan por ella. De alguna manera esto se vería afectado por esta premisa. Y como les decía ahora, poco la mayor dificultad que observa el autor en todo esto tiene que ver con los efectos que genera el fracaso. O sea, porque todo esto está muy bien, discursivamente hablando, y todo esto está muy bien en la medida en la que, en efecto, genera una mayor seguridad en las ideas que tiene cada sujeto. Pero cuando fracasa, el problema está en que ese fracaso solo puede atribuirse a él. Segundo, esto genera una gran vergüenza pública, lo que refuerza el retraimiento y el aislamiento del sujeto. Y entonces, eso implica que el movimiento, digamos, defensivo e incluso agresivo, que podría dirigirse a otro cuando uno es coaccionado desde afuera, ahora es dirigido hacia sí mismo. Entonces, esa autoagresividad del sujeto es lo que va a ir llevando progresivamente a la depresión, según los análisis de Byung-Chul Han. Y evidentemente, pues esto va a generar unas afectaciones muy profundas en las formas de vinculación humana, pero sobre todo en los padecimientos psicopatológicos actuales. Hay un aspecto adicional que quisiera mencionar antes de ir cerrando, y es el que tiene que ver con la manera en la que todo esto que hemos mencionado se refuerza a través de las tecnologías de la comunicación que tenemos hoy. Lo que va a decir Byung-Chul Han es que buena parte de esto funciona gracias a que tenemos una sociedad informatizada. Y esa informatización, esa transparencia de la comunicación, permite entonces que, primero, la sensación de libertad sea mayor, porque yo puedo circular por la red, intercambiar información, hacer búsquedas, bueno, digamos, tengo acceso. Pero también porque todos los aspectos íntimos del sujeto, todos los aspectos propios de sus formas de pensar son exteriorizadas y transferidas a las redes sociales y a los sistemas comunicativos. Entonces a eso lo va a llamar Byung-Chul Han una desinteriorización de las personas. Todos esos elementos internos van sacándose, van poniéndose afuera, van exponiéndose e inclusive se convierten en una manera de ganar seguidores, ¿no? Es decir, entre yo más exponga mi intimidad, más seguidores voy a tener. A eso lo va a llamar el autor la psicopolítica digital, porque a partir de esa idea de que el sujeto pone toda su interioridad en las redes comunicativas, lo que él comienza a mostrar es que a través del Big Data, a través del control de los datos, pues pueden comenzar a ejercerse una serie de influencias sobre el sujeto, de diseñarse contenidos dirigidos a ciertos públicos y a través de ellos, evidentemente, influenciar en su toma de decisiones, influenciar en su forma de vestir, en su forma de pensar, en su forma de actuar. Entonces, ese va a ser uno de los aspectos que el autor señala, que es muy problemático porque tiene mucho que ver con nuestra sociedad actual y que nos pone en un riesgo, ¿cierto? Que es el riesgo de, en la exposición de nuestra intimidad, en la medida en la que nuestros datos son de acceso público, pues estamos entregando la llave para que agencias del mercado o también agencias políticas puedan realizar unos controles específicos sobre nosotros y sobre nuestra población. Lo estamos viendo hoy, ¿no? Digamos, es bajo la misma lógica que funciona Medellín Te Cuida, ¿cierto? Es una aplicación
o Corona App, ¿cierto? A la cual uno le entrega el acceso a los datos privados. Y a través de esa eh, trazabilidad de los datos y de los algoritmos que permiten, pues, digamos, sintetizar los recorridos, las interacciones de los sujetos, a través de ellos, pues, se generan medidas, ¿no? Medidas que puede ser aislar, como tenemos hoy, algunas comunas, medidas que puede ser permitir o no el ingreso al transporte masivo, medidas que puede ser regular los horarios de tránsito de las personas. En todo caso, hoy, a propósito de un tema de salud pública, estamos viendo cómo el Big Data se convierte en una herramienta para el control del sujeto. Es un control que hoy, bajo la situación actual, sería inevitable. O sea, cualquier ciudadano de Medellín que quiera moverse por la ciudad, ir a un centro comercial, ir a su trabajo, tomar el transporte público, no puede estar por fuera de la aplicación, porque sencillamente no va a poder moverse. Entonces, lo que vemos es que esta psicopolítica digital abre también un campo para un control totalitario mucho más efectivo, un poco como lo veíamos en Gran Hermano, que si cae en las manos equivocadas o si la intencionalidad de los gobiernos o del mercado, porque no es solo de los gobiernos, llega a ser una intencionalidad que afecta a los sujetos, que afecta la intimidad de los sujetos, pues realmente esto va a tener pues una gran afectación sobre la libertad del sujeto y sobre la intimidad del sujeto. Es uno de los riesgos, pero en la sociedad digitalizada el asunto es que quien no está allí pues sencillamente no existe. Hoy lo estamos comprobando, quienes estamos en teletrabajo, por ejemplo, pues nuestra única forma de vinculación es esta, a través de los mecanismos digitales. Quienes están teleestudiando como ustedes, pues también. Y entonces cada vez más la vida de los sujetos va migrando hacia el campo digital. Y es posible que en algún momento, no estoy seguro de que en el corto plazo, pero sí en un tiempo no muy largo, toda nuestra vida esté casi absolutamente digitalizada. Hoy al menos, en los últimos 3 meses, así ha sido. Y falta ver si generaciones que se acostumbren a intercambiar y a vivir en el mundo digital extrañarán como nosotros salir a la calle o extrañarán como nosotros interactuar con otros de manera presencial, o si por el contrario, eso más bien podrá generar algún tipo de fobia. Bueno, dejo hasta ahí, escucho sus comentarios, muchas gracias.